Días. Saludos a todos. Hoy es viernes 7 de julio. Aquí estamos desde las oficinas de nosotros de San Juan y Ferdinand nos está acompañando de las oficinas de Miami. Hoy estamos excusando a José Crespi, que está en unas merecidas vacaciones durante esta semana, pero Ferdinand y yo vamos a estar hablando de mucha data que ha salido esta semana. Esta semana ha estado cargado de mucha data económica Ujú. y continuamos aquí en una posición de sujeto a interpretación, como uno lo ve, y como siempre hemos dicho, uno va elaborando en cuáles son, no las predicciones, sino cuál es la opinión ante todo esto según vaya evolucionando esta data. Ferdinand, buenos días. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los radioyentes que nos sintonizan a través de YouTube y través de los medios sociales y a través de WIAC, la original 740. Hoy nos comentaron aquí desde la emisora que también todos aquellos que nos escuchan y nos ven, aparte como pueden ver en la página de la emisora, el website de la emisora, en el website de nosotros, la página de YouTube, etcétera, también pueden vernos en la aplicación móvil de WAC 740. Así que todos aquellos que nos quieren escuchar en vivo, nos ven en vivo, pueden bajar la aplicación de WIAC 740 y ahí pueden escuchar el programa en vivo. Perfecto, Ferdinand, 2 días eso está excelente. corridos de data de empleo. Fueron 2 días corridos, dos emisores de la información distinta. Primero ADP tiró Ujú. una data durante el día de ayer que sorprendió a muchísimos. El número esperado o el resultado real vino más del doble del número esperado. Eso tomó por sorpresa a muchas personas. No es la primera vez que ha sucedido que lo que le llaman el por ciento de sorpresa sea tan amplio. Sin embargo, hoy vino una data un poco distinta, emitida por el Bureau of Labor Statistics, el BLS. ¿Cómo interpretamos eso, Ferdinand? Bueno, lo que sucede es que la manera en que se calcula el Bureau of Statistics siempre es un poquito lagging a la data de ADP. ADP es una data live, es un survey principalmente a diferentes clientes, inclusive de esa compañía, y realmente reporta en los diferentes sectores. Eh, Hay una dicotomía. Yo creo que el número de ADP yo le haría más caso que el del Bureau of Labor Statistics, en mi opinión. Yo estoy viendo una economía fuerte. Yo acabo de venir de Europa hace 2 semanas, bueno, 3 semanas, bueno, casi un mes y medio, porque yo vine a finales de mayo. Y estuve 2 días fuera en República Dominicana y te quiero decir que tanto en República Dominicana como aquí en Miami, los aeropuertos están explotados, Robert. I mean, todo está lleno, todo está en un super consumo. La inflación se mantiene porque realmente la gente no ha dejado de consumir y no ha dejado de ganar. Y yo personalmente estoy más de acuerdo con la data de ADP, en mi opinión. Lo cual me hace pensar de que eh, creo que el mercado de crédito, que es el que realmente yo le hago caso, está diciendo que cree más en la data de ADP que la del Bureau of Labor Statistics. Por eso es que la tasa del bono de 10 años está por encima de 4%, y ha subido casi 35 bases puntos. El mundo hipotecario ya ha reconocido este fenómeno y ya está por cerca de casi 7%. Las tasas están en 6,60 y pico, 6,70. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé. Yo personalmente creo que hubo una entrevista hace un tiempo atrás con JP Morgan, con Jamie Dimon, y dijo que el terminal rate lo veía en 6%. Y todo el mundo se quedó como sorprendido porque, ya, 6%, el terminal rate es 550. Yo inclusive soy de las personas que creo que esta data no va a ser sostenible. Yo creo que va a empezar a bajar. Y yo soy de los que todavía pienso, y estoy en el campo, de que hay unas fuerzas que vienen en el tercer, cuarto trimestre que van a chocar esto, y que yo creo que yo preferiría, si el Fed va a hacer lo que va a hacer, que lo haga ya y que siga subiendo y que lo haga ahora porque la economía lo va a aguantar en vez de esperar. Para mí esta situación de esta pausa, yo honestamente, yo te soy bien franco, yo no la entiendo. Si yo voy a pausar, yo pauso and I keep at it. Pero esto de estar on and off, switch on, switch off, no sé, me está errático. Yo no Bueno, estoy de acuerdo. Si yo voy a subir, subo hoy. O sea, subiría el pasado meeting y subo ahora.
porque el riesgo que te tienes es que la economía no te pueda soportar ese empuje. So, yo lo que le pido a los amigos de Fed es que whatever you're going to do it, pero no tomen pausa, que lo sigan. Pero esto de pausa, yo no entiendo esa pausa. I will be honest with you, yo no entiendo esa pausa. En mi humilde pensamiento, yo no entiendo por qué vas a pausar si estás viendo data que sigue siendo fuerte. Yo prefiero hacer como dice Pinko, Bill Gross. Si vas a hacerlo, hazlo completo. Termínalo. Ok, si es 5.50, do it. 5.25, do it. Pero esto de estar con una pausa ceremonial, con una situación donde todo el mundo se crea, por ejemplo, yo recibí llamadas de Rialto, ya las tasas no van a subir más. Yo dije, no, it's not. Van a subir ahora y van a subir después. Y mientras esta data siga subiendo fuerte, el escenario de un terminal rate no se ve en este año. Y es posible que mi análisis de que yo veía tasas bajando a final de este año, yo esté equivocado, basado en lo que estoy mirando. Ahora, I stick to my guns, yo me mantengo en mi sistema. Creo que sí va a haber un shock cuando empiecen a diferentes situaciones de crédito a resurgir, que ya yo se lo he anticipado a algunos de nuestros clientes de asesoría. Be careful, o sea, todo está bien, gracias a Dios, pero hay unos ciertos nubarrones que van a venir en términos del crédito comercial, que yo creo que eso puede crear una serie de efectos en cadena en los regional banks y el acceso a crédito a pequeñas empresas se va a ver un poquito afectado y ahí posiblemente podamos tener algún tipo de easing en la situación, pero en este momento, Robert, yo creo más en la data de ADP que la del gobierno. Es bien curioso porque para aquellos que nos escuchan y quizás aquellos que no lo han visto, la data ADP mostró que hubo más creación de empleo que lo que fue en la data del gobierno como tal. La tasa de desempleo se mantiene en 3.6. Para propósito de aquel que lo interpreta, Ferdinand, todavía lo que es el tema del empleo, la empleomanía en Estados Unidos sigue siendo fuerte. Hemos visto también, para aquellos que quieren analizar o interpretar la data, en donde se pudiera interpretar como aquellos que han perdido el trabajo han logrado conseguir un empleo rápidamente. Por eso los que son esa data de números continuos o desempleo continuo, personas que están continuamente o por un tiempo prolongado en desempleo, no se ha disparado. Así que uno interpreta que esa persona que pierde su empleo consigue una posición de manera enseguida, porque todavía hay mucha demanda por empleomanía en distintos sectores. Sí hemos visto que se ha disminuido en la manufactura muchas de las posiciones disponibles. Sin embargo, se siguen vacantes muchas posiciones o posiciones por llenarse en el lado de lo que le llaman hospitality and leisure, que son los Sí, sectores que más se muy afectaron fuerte. durante la pandemia. Quiere decir, restaurantes, hotelería, aerolíneas ha tenido un problema de staff espectacular. O sea, todo lo que sea con hospitality and leisure todavía están buscando rellenar esas posiciones. Así que pudiera ser que lo que estamos viendo es un shift de personas que durante la pandemia primero no podían porque la economía cerró, las ciudades prohibieron los restaurantes. Aquí en Puerto Rico, un vivo ejemplo donde no se podía salir, hubo una cuarentena, hubo muchas ciudades como Nueva York, etcétera, sucedió lo mismo. Esas personas no pudieron al principio trabajar en restaurantes y luego no querían trabajar en restaurantes, porque sabemos que el restaurante es un trabajo en donde el ingreso o el salario mínimo es ajustado porque se le compensa por comisiones. Sin embargo, pudieron conseguir un mejor ingreso, sea por subsidio o ayuda gubernamental, o sea porque consiguieron otro trabajo, la razón que sea, pero les desmotivó el trabajar en ese sector. Y ahora muchos se están viendo obligados a moverse en esa dirección. Así que hemos visto como si fuera un shift, es básicamente un reposicionamiento que uno pensaría que iba a ser mucho más ligero de lo que realmente ha sucedido, así que se ha demorado un poco más. De igual manera, que no es que es malo, pero es sticky, es pegajoso para la inflación, es que todavía vemos que el incremento en salario o lo que sería el costo de empleomanía se mantiene alto. Sí.
Eso Sí, pienso que no se va sí. no se va a ver una disminución hasta cuando la tasa de desempleo comience a dispararse, o no dispararse, sino que comience a aumentar. Y si no, ahí uno se va a poner en una posición que uno estaría dispuesto a recibir una menor compensación con tal de trabajar. Ahora mismo llevamos en unos 12 a 18 meses en donde el empleado dice, no, yo no quiero esa posición, yo exijo más. Tan pronto la tasa de desempleo comienza a subir, pues entonces esa mentalidad pudiera cambiar a una mentalidad de que yo simplemente quiero trabajar, acepto un poquito menos. Y quizá esa parte de la inflación, lo que sería el costo de empleomanía, pudiera bajar. Hay una teoría corriendo, eh, cuando la escucho, le doy cabeza, la analizo, tiene mucho sentido. Es en donde este reposicionamiento de empleomanía, Ferdinand, a largo plazo es bueno para la inflación. Porque cuando comencemos a ver este reposicionamiento de empleados en sectores que ahora mismo están mucho más costosos, el que los servicios están más caros porque estamos escasos de empleados, tenemos que pagar más por los empleados. Ahora estamos viendo donde personas se han salido de un sector porque han perdido su trabajo, pero se han movido a otro y quizás comienza a suceder esto de que están dispuestos a recibir un poquito menos. Pues eso acelera o aumenta la efectividad de la empresa que ofrece un servicio, porque hay muchas empresas de servicio que están cortos de empleo. En construcción se Sí, ve, en sí. cualquier servicio del hogar se ve. Aquí conseguir una persona, aquí conseguir jardinero, aquí conseguir plomero, aquí conseguir electricista, aquí conseguir personas que hagan techo, aquí conseguir cualquiera de esos servicios esenciales es difícil, pues se dispara porque la demanda aumenta. Ahora, si vemos ese shift nuevamente, pues entonces pudiéramos calmar esa tensión que hay económica en el proveedor de servicios, los costos pudieran ajustarse un poco mejor y sería algo bueno para la inflación. O al menos es una teoría, habría que ver cómo se va desarrollando. Pero el tema de la inflación, el tema de las tasas de intereses, me imagino, y hemos discutido que la teoría de la Reserva Federal fue, voy a poner una pausa, Ferdinand. No estoy diciendo que estamos de acuerdo o no que estamos de acuerdo, pero ¿cómo sucedió? Ujú, Vamos a poner una pausa, ujú. vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se va evolucionando todos estos retos que hemos visto que se han ido acumulando en la economía y tomaremos una decisión si aumentamos o no. En las minutas de la Reserva Federal ya dijeron que se anticipa la gran mayoría y el porcentaje de probabilidad está bastante elevado de que van a elevar tasa ahora en julio. Pero no dicen si van a continuar elevando tasa. Ellos continúan con la línea de pensamiento, o por lo menos expresan de la manera de que vamos a elevar y nuevamente pausa. Hay ahora números de estadística que dicen que puede ser que el próximo elevo de tasa no sea ni en agosto ni en septiembre, sea en noviembre. O sea, que quizás le den un periodo mucho más largo de pausa hasta el próximo rate hike. Habría que ver nuevamente qué dice la Reserva Federal Jerome Powell la semana que viene y ver cómo se van caminando. Pero el tema de crédito, o sea, no se refleja de inmediato. Hemos visto que poco a poco se comienza a reflejar en la economía. Poco a poco las pequeñas y medianas empresas, que son quienes más contratan empleo en la economía de Estados Unidos, pues van a verse un poquito complicado a la hora de tener acceso a crédito. Crédito comercial, ya hemos visto que se está amontonando una preocupación bastante seria de qué va a suceder Ujú. con ese refinanciamiento. Eh, y para el average Joe, para la persona promedio, Juan del Pueblo, que tiene préstamos estudiantiles, a Joe Biden le denegaron la petición o básicamente o su reforma de cancelar esos préstamos estudiantiles y se vuelven a reactivar los pagos de préstamos estudiantiles que llevan más de casi 3 años en pausa. Comienzan ahora, si no me equivoco, en septiembre. Eso va a ser un cantazo para el bolsillo también del consumidor promedio, digamos, aquellos que todavía les deban sus préstamos estudiantiles. Y otra cosa, una palabra que a nadie le gusta escuchar, el subprime. El mercado de vehículos subprime está cada día elevándose mucho más el tema de los defaults. Quiere decir, personas que quizás recibieron aprobación para comprar un vehículo que no debieron haber recibido esa aprobación por tema de crediticio o por tema de ingreso, la razón que sea, pues ya estamos viendo que muchos de esos préstamos pues se están acumulando los atrasos y se están acumulando ya los defaults, o sea, los impagos. Eso hay que mirarlo de cerca. No se anticipa que sea un problema más grande porque en estos mercados no es como las bienes raíces.
El mercado es mucho más pequeño. Y este tipo de instrumentos, estos ABS o Asset Backed Securities, que son básicamente un préstamo colateralizado por un activo, que en este caso el auto, pues tiene un rate de recuperación bastante ligero. Se mueven en subasta y el vehículo se mueve bastante ligero. Pero como quiera son temas económicos que uno sigue mirando y uno va viendo, bueno, pues esto, hasta el momento estamos clear de la tormenta económica. Hasta el momento podemos decir que hemos evadido una recesión. Se argumenta todavía si se podrá lograr un soft landing, como dice, pero sí hay data económica que apunta que a largo, o sea, en los próximos meses pudiera ir desarrollándose esto para de mal en peor o para mal. Hay que ver, puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, esto, sí, mira, yo lo miro desde el punto de vista de que realmente la economía está fuerte, o sea, no hay que mirar mucho en general, la economía se mantiene muy fuerte, eh, aún con todos los vientos que han habido. No hay duda que el money supply, la Reserva Federal no tan solo ha subido las tasas, sino que también ha restringido la liquidez y la fluidez de fondos para tratar de contener todo lo que hubo en exceso de liquidez durante los años de post pandemia. Pero bien claro, la economía se mantiene muy bien, se mantiene fuerte. Todas estas predicciones que habían de double digit decrease en assets importantes como real estate, posiblemente impacto en el stock market, no se han dado. El dinero ha fluido en esas áreas. El terminal rate significa el terminal Fed Funds Rate ahora mismo está proyectado en creo que en 5.5 en el mercado. Eh, 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 Hay una situación difícil en esto, tengo que decirlo claramente, no es tan fácil. Y es que tú tienes unos elementos de subida de tasas durante todos estos tiempos y eso toma 6 a 7 meses en filtrarse en la economía. O sea, todas estas subidas que han habido, lo que sucedió el año pasado, va a tomar específicamente un tiempo. Y yo creo que el Fed, todo parece indicar que va a hacer lo mismo que ha hecho durante la historia. They are going to be over tightening. Entonces, lo que yo veo es que van a venir tres factores. Los lagging effects de unas subidas agresivas bajo money supply van a empezar a surtir efecto. Posiblemente mi cálculo era a final de año, posiblemente es a principio del 2024, nadie sabe. Pero mi cálculo está en mis modelos de que debemos de empezar a ver el Fed Funds Rate disminuir a final de año. Y si el efecto del efecto del crédito empieza a percolar dentro de la economía, como tú muy bien has dicho, hay unos elementos que van a entrar ahora nuevos que no estaban en el libreto. El efecto de repago de préstamos, diferentes áreas, no sabemos petróleo, tenemos una incertidumbre geopolítica todavía que existe. Hay unos factores que específicamente, en cierta manera, este año a mí se me parece mucho el 2007. 2007. En el 2007 teníamos una economía que estaba muy fuerte, había muchos excesos. Esa es una gran diferencia, no hay tantos excesos como en el 2007. En el 2007 había en cierta manera mucho exceso de capital y crédito demasiado de fluido. Pero en 2007 estábamos empezando a entrar en una situación donde la Reserva Federal había entrado Bernanke en aquella época en subir tasas y entrar con una fase de un ciclo de over tightening y que empezó a reflejarse luego con la curva invertida. No sabemos, vamos a ver qué sucede, pero todo me parece a mí indicar que yo no veo crisis, yo no veo un major financial crisis, pero sí veo el hecho de que la Reserva Federal tiene que tener, sigo insistiendo, mucho cuidado en que they don't get into the over tightening, como hizo Volcker. Volcker sí,
derrotó la inflación, pero fue a costa de una gran recesión. Y pues hay que tener mucho cuidado en eso porque entre los dos problemas que hay, entre una pequeña inflación, que es lo que es ahora, y una recesión mayor, Estados Unidos no está en una posición de deuda o frente a los déficits que tiene específicamente y basado en las tasas de intereses en términos de su deuda y las corporaciones en términos de su refinanciamiento, no le conviene definitivamente crear una situación de recesión. Así es que es una fina línea donde yo pienso que voy a ser consistente. Yo no subiría ni la pasada vez, ni el próximo mes, ni el próximo mes. Yo dejaría que la economía fluyera y mantendría si las tasas altas reduciría el money supply, que lo están haciendo, significa que no esté tanto la situación de liquidez, y sí utilizaría esta tregua para analizar los risk management, que no se le ha dado mucha publicidad, ya se corrieron examinaciones de los bancos, cómo reaccionarían en reservas contra una crisis financiera, y gracias a Dios salieron muy bien todos, pasaron la prueba. Pero yo utilizaría esta época para crear política de risk management en términos de los sistemas de controles bancarios y de crédito. Porque yo vecino y veo venir en el área comercial una especie de pequeño nubarrón que va a afectar a la mayoría de los regional banks, que son el 30 y pico% que trabaja con con líneas de crédito a pequeños comerciantes, a multifamiliares y al crédito en términos generales comercial. Y creo que eso es lo que le daría entonces ya la cuña a la Reserva Federal de que no tan solo no va a seguir subiendo, sino que a lo mejor tiene que buscar el de posiblemente las tasas empezar a reaccionar hacia abajo. Yo todavía me mantengo en ese escenario. Sé que soy una gran minoría como piensa la gente, pero mi historia como inversionista siempre ha sido ser un poquito contraria y en cierta manera entrar antes que muchas otras personas o salir temprano del juego antes que otras personas. Y esa es mi manera de verlo. Yo no creo honestamente que en este caso, de hecho, yo estoy positivo. De hecho, estoy mirando posibilidades en el mercado de real estate comercial, porque creo que va a venir una gran oportunidad. Not yet, we're not there yet, pero maybe posiblemente pueda suceder. Y así es que realmente, pues, ahora pues estamos siendo muy precavidos en qué se compra. Eh, Estamos mirando mucho el análisis de viabilidad de cap rates. Estamos mirando mucho de cerca el comportamiento del bono de 10 años, que es el bono principalmente, el benchmark principal en términos de determinación de dirección de tasas de intereses a largo plazo. Sabes, Robert, que el bono de 2 años está en 5%. Estamos viendo una diferencia del de 2 años contra el de 10 años de casi 1 punto porcentual. Eso es bastante tightening, es bastante invertido en esa dirección. Y esas son situaciones, claro, vas a encontrar cualquier tipo de análisis. Yo vi un análisis de que dice que la curva invertida puede estar por muchísimos años y el stock market seguir subiendo. Maybe yes, maybe no. Pero no podemos, o sea, uno que viaja, yo viajo bastante aquí dentro de Florida y fuera de Florida, viajo mucho a Puerto Rico, me doy cuenta de que realmente la economía está en un estado saludable. No hay duda alguna de eso. Pero vamos a ver cómo reaccionaría cuando empiecen diferentes situaciones que no han sucedido todavía. Hay también los money markets. Hay distintos money markets, que es un instrumento, es como un fondo que compra certificados de depósito. Hay money market que le llaman gubernamentales, que compran bonos del Tesoro Federal a corto plazo. Fíjate, eso sería un buen tema, Robert, que me gustaría que expandieras.
En el punto de vista de lo que ustedes han organizado muy estratégicamente y muy inteligentemente, lo que llaman el cash management y el Sí. risk management de tasa de interés. Me gustaría que dedicáramos bastante en la sección del programa. Pues voy a comenzar a hablar sobre lo que son y luego cómo lo utilizamos, pero una Ujú, cosa se une con la barca también. Estos money markets son fondos líquidos, como un fondo mutuo que recopila activos de distintos inversionistas y se compran certificados de depósito, se compran bonos del Tesoro Federal. Y el propósito es tener un instrumento que su valor sea estable, o sea, que cada unidad sea $1 y ahí se mantenga, que sea un instrumento seguro, pero que pague intereses, como son a corto plazo toda la compra de esos instrumentos, bonos del Tesoro, etcétera, que pague intereses más atractivos que una cuenta de banco cualquiera. Eso ha sido problemático para los bancos, porque los bancos en sus cuentas de cheque y sus cuentas de ahorros, especialmente los bancos regionales, se han mantenido bien bajitos los intereses que le están pagando. Mientras más tiempo pase que los intereses siguen elevados, más personas se han dado cuenta y han comenzado a sacar dinero, quizás, no todo, pero han comenzado a sacar dinero de las cuentas bancarias y lo han depositado en estos money markets o en bonos del Tesoro Federal. Recuerda que los bancos tienen una fórmula interna de cuánto tienen en balance y reserva y cuánto pueden prestar. Mientras más uno le vaya retirando a los balances y las reservas, pues entonces van a tener que hacer ajustes en términos prestatarios también, cuánto van a poder prestar. Y eso va de la mano también con el credit crunch que hemos visto o que se pudiera comenzar a ver más adelante, especialmente los bancos regionales, son los bancos más pequeños. Ahora, y como yo siempre le digo cada vez que tengo una conversación sobre este tema con los clientes, este tema de los intereses altos es problemático para algunos, pero es de mucha ventaja para otros. Problemático para el que tiene que pagar líneas de crédito con intereses variables, porque ujú. mientras más siguen subiendo, más caro te va a costar la línea de crédito. Hemos visto muchos empresarios buscando saldar estas líneas de crédito o buscar alternativas. Pero para aquellos inversionistas que desean recibir ingresos fijos o aumentar cuánto le están ganando a cada dólar ahorrado, digamos, pues entonces es ventajoso. Nosotros tenemos un sistema, un servicio, Ferdinand, que es Premier Cash Management, básicamente. Es servir como de banca privada para nuestros clientes utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición con las cuentas de manejo que utilizamos. Las cuentas de manejo de inversiones, uno pudiera pensar que lo único que compramos son acciones, bonos, etcétera. Pues no necesariamente. Nosotros tenemos acceso a todos los money markets porque somos una firma independiente. No tenemos que utilizar los money markets del banco. No tenemos que utilizar los money markets atados a un broker dealer en particular. Tenemos acceso al mercado libre y podemos seleccionar los money markets que queramos realmente, la gran mayoría de ellos. Igual con los certificados de depósito, Ferdinand. El servicio de nosotros lo que busca es utilizar estas cuentas de ahorro de los clientes, dinero que está destinado para ser protegido, para ser estable, para servir de cuenta de emergencia y simplemente ponerlo a producir un poco más de lo que está produciendo la cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria estamos recibiendo un 0.12% anual, pues la idea de nosotros es poder generar más de un 5% anual en esas cuentas basados en los intereses de ahora. El bono del Tesoro a 2 años está pagando 5.4%. Lo mismo está pagando el bono del Tesoro a 3 años anualizado, por supuesto. Lo mismo está pagando cerca del bono a 6 meses. Y nosotros hemos venido entonces, aparte de combinándolo con money markets, venimos nosotros estructurando las famosas escaleras que hemos dicho. La escalera nos permite, y continuamos con esta mentalidad, el que siempre tenemos un escalón que es a corto plazo. Para cada vez que vayamos renovándolo, renovarlo a un interés mayor. Eso nos permite que en un periodo de 12 meses el interés de la cuenta lo que genera vaya en aumento. Aquello que sea más a largo plazo, por ejemplo, el que compramos a 1 año o a 2 años, que tenemos que esperar el vencimiento, pues ese interés ya está fijo. Ya we locked in, ya seleccionamos cuánto va a ser el interés, digamos un 5% por hacer un ejemplo, pero aquel que se va renovando a corto plazo lo podemos ir renovando a un interés mayor. Los money markets, aunque compren bonos del tesoro a corto plazo, lo atractivo es la liquidez. Todos los instrumentos que utilizamos tienen liquidez, todos son líquidos, pero lo atractivo de ese fondo en particular es la liquidez. Pero hay que entender que también es ultra sensitivo a cambio de tasas de interés.
Ujú. Quiere decir que si los intereses comienzan a aumentar, el money market, vamos a ver, Ferdinand, que comenzará a aumentar también su interés. Ahora mismo un money market promedio debe estar pagando un 4.9% anual. Excelente para tener una cuenta líquida, un equivalente a Líquido, cash. Sí, eso es sí. como una cuenta cash, es un equivalente a cash. Ahora, hay que entender que no es asegurado por FDIC. Los money markets no son asegurados por FDIC. Sí tienen otro tipo de protección, pero FDIC no. Los certificados de depósito, sí. Todos los certificados de depósito que compramos en las cuentas de inversiones son asegurados por FDIC, por individuo y por institución. Pero mencionamos, Ferdinand, que nosotros tenemos acceso al mercado libre. O sea, nosotros podemos comprar certificados de depósito de Bank of America, de JP Morgan, de Wells Fargo, de City National Bank, de todos los bancos que pertenezcan a este mercado libre. Y cada uno de esos sedes, depende por institución separada, es asegurable hasta $250,000, como sería cualquier banco. La diferencia más importante fuera de la liquidez, que si no puede vender ese certificado de depósito, no recibe una penalidad por cancelación temprana como si lo hace directamente en el banco, es que estos intereses se le pagan a quien compra el CD. Así que si compramos el CD a través de la cuenta de inversiones manejada por nosotros, digamos, compramos un CD de Goldman Sachs que paga intereses mensuales, que está pagando un 5% anual y los intereses los paga mensual, ese interés lo recibimos en la cuenta. No se acumula como si fuera un equivalente a un escrow, sino que se va pagando la cuenta. Así que sirve de instrumento de cash flow también. En fin, nosotros comenzamos a utilizar desde el año pasado, antes de esta fecha del año pasado, ya habíamos comenzado a comprar muchos bonos del Tesoro Federal, especialmente a corto plazo, como una estrategia de manejo de riesgo. Nosotros cuando veíamos que el mercado estaba en su máximo apogeo de la volatilidad, pues comenzamos a colocar capital en estos instrumentos que son de intereses fijos y su principal está garantizado el vencimiento del bono. Así que nos entregan básicamente el par value de ese bono del Tesoro Federal. Los certificados de depósito igual manera. Así que comenzó una estrategia de manejo de riesgo y se ha convertido entonces en uno de los servicios más fuertes que tenemos, que es servimos de banca privada independiente. Ofrecemos, sin ser un banco, por supuesto, pero ofrecemos los servicios de manejo de efectivo, aumentar el efectivo, buscamos qué instrumentos son los mejores que le favorecen, dependiendo de la liquidez, la necesidad de liquidez de la persona, cuánto es los intereses que queremos generar en estas cuentas, y vamos comprando los distintos certificados de depósito, los distintos bonos del Tesoro Federal, y vamos estructurando entonces ese plan. Ha sido sumamente atractivo. Y para aquellos empresarios que desean entonces maximizar su capital, pues hemos hecho esta estrategia de apalancamiento cuando es necesario para poder saldar líneas de crédito con intereses mucho más altos. O sea, hemos logrado resolver ese problema también. Una de las plataformas de nosotros, la línea de crédito básicamente o el interés al margen, está casi a par con los que están pagando los certificados de depósito. Y nosotros pudiéramos aumentar eso un poquito más con las escaleras. Así que esta persona pudiera, o este individuo pudiera saldar una línea de crédito que le está costando un 7, un 8, un 12%, y lo hace a través de una estrategia que entonces le costaría casi cero. Menos de un 1% sería el costo de esa estrategia. Ahí Ahora también mismo, hemos logrado ayudar a muchos clientes. una pregunta que te iba a decir, disculpa que te interrumpa, es interesante porque una pregunta de varias personas que me han dicho que el margen ya no es atractivo en los brokerage firms, porque entienden que el costo de préstamo es mucho más alto. ¿Podrías abundar en eso? En términos también el hecho de que ustedes tienen una serie de avenidas que de hecho son mucho más baratas que el mercado. Sí, es cierto, en donde el broker-dealer promedio, las instituciones de broker-dealer promedio, los costos de margen se han disparado demasiado. Están en promedio por encima de un 11%. Sin embargo, hay otras instituciones, nosotros tenemos distintos custodios. Otro custodio que es mundialmente reconocido, en donde el costo de margen se ha mantenido bien económico. Como les mencioné, está por encima o cerca de un 5,5%.
el margen, el costo de margen promedio. Pero les mencioné que eso es básicamente lo mismo que está generando la nota del Tesoro Federal. Sí que uno pudiera hacer una estrategia de apalancamiento en donde uno coloca un capital al generar un 5,5%, 5,4% una nota del Tesoro Federal, y uno puede cogerle prestado el 5,5%, así que tu costo real, antes de costo por manejo, digamos, por el costo del interés como tal, sería un 0,10% versus el 11, 12 o 13% que le mencioné en los otros broker dealers. Nosotros somos tácticos, Ferdi. Nosotros no, si tenemos que hacer una estrategia con una plataforma u otra, pues obviamente lo determinamos basado en las necesidades de cada cliente. Pero es cierto que los intereses de margen están demasiado elevados, pero no en todos los broker dealers. Okay. Nosotros seleccionamos custodio que entonces, donde está diseñado para ofrecer muchos mejores intereses tanto en el cash y también intereses en las líneas de crédito que ofrecen. Y ahí hemos logrado estructurar planes sumamente atractivos. Recuerden, el margen tiene su riesgo también, una línea de crédito que hay que pagar. Eso lo hacemos debidamente estructurado para cada cliente. Se identifican cuáles son los posibles riesgos, pero lo hacemos de la manera más conservadora posible. Y le generamos entonces un cash flow positivo a los individuos. Mira algo, Ferdinand, si nosotros atamos vamos a hacer que esto va a ser una transacción que va a demorar 2 años, donde se compramos un bono del tesoro pagando casi un 5,5 a 2 años y sacamos una línea de crédito que pensamos repagar en 2 años. Pues la línea de crédito de ese individuo estaba costándole un 8%, por decirlo. Estoy siendo conservador porque le hemos visto por encima un 13%. Pero digamos que la línea de crédito de este empresario le estaba costando un 8%. Ahora, nosotros internamente le compramos un colateral, que es el bono del tesoro, pagando un 5,5 a 2 años. Le sacamos una línea de crédito, entonces, que le va a costar un 5,5 también, o digamos 10 bases puntos por encima, 5,6 para propósito de este ejemplo. Así que el costo va a ser 0,10 antes de costo de manejo. Automáticamente ya dejamos de tener que pagarle un 8% a la institución financiera. Nos ahorramos ese 8% en intereses. Pero, si la transacción de ese empresario genera cash flow mensual, que en muchas ocasiones sí, quiere decir que el negocio tiene entradas de efectivo constantemente, ese individuo va a comenzar a abonarle todos los meses a esta línea de crédito que es de 2 años. ¿Qué sucede Correcto. cuando mi colateral está generando un 5,4% a 2 años? Mi línea de crédito para par significa, vamos a decir que 100 y 100 me está costando 5,5%, pero yo comienzo a disminuirla todos los meses, poco a poco. Correcto. Al mes 6, por decir un ejemplo, este colateral sigue estando a 2 años pagando un 5,4. Esta es una línea de crédito que va disminuyendo porque es 5,5 sobre el balance adeudado, pero cada vez lo voy disminuyendo. Así que a mitad de año ya esta transacción está generando intereses positivos en la cuenta de ese cliente. Quiere decir que el interés que está recibiendo sobre su capital anualmente sobrepasa el interés que le está costando la línea de crédito en este ejemplo hipotético que acabo de dar. Por ejemplo, en este caso, lo que ese tipo de ingeniería financiera lo que hace es que permite el individuo no utilizar su cash del negocio que está generando un ROI, un rate of investment, un rate of return, que no está factorizado en esa ecuación que menciona, porque una cosa es tus negocios, el negocio genera unos márgenes de ganancia en ese inventario. Vamos a suponer que tengan un inventario, pues él puede utilizar de colateral ese bono, cogerle prestado sin tener que ir a la línea de crédito del banco, coge y compra ese inventario, vende ese inventario, con la ganancia del inventario, sin tocar su cash disponible en la cuenta de banco de ahorros que tiene de tesorería en su negocio, él puede comprar inventario y generar más rendimiento con el margen de ganancia de la venta de ese producto. O sea, que tiene un ROI, un Rate of Investment, en el dinero que sacó no de su bolsillo, sino lo cogió de colateral y prestado contra ese bono. El bono está pagando parte de la línea de crédito con intereses, más está generando un rendimiento adicional en su negocio en términos de inversión y no tocó su líquido, por si Correcto. acaso cualquier emergencia.
sea, eso Correcto. es, se le llama apalancamiento Ujú. y el apalancamiento funciona mucho con dos factores, con dos variables importantes. Uno, que la reinversión de ese cash que no tocaste se mantenga para liquidez, que es un risk management technique, es una manera de manejo de riesgo. Dos, estás utilizando dinero contra un activo para generar más dinero. Y cuando yo sumo la ganancia de ese activo que estoy comprando en el negocio, más los intereses que están pagando parte de ese costo de la línea o de ese préstamo, me va a dar lo que se llama un positive leverage. Significa que me va a dar un rendimiento positivo aún con el costo del apalancamiento. Y eso es lo que estamos describiendo aquí en Totalmente. términos generales. Y eso es lo que en la banca, por lo que he visto, porque he discutido con distintos clientes, no han logrado, porque el costo por el préstamo, el costo por línea de crédito supera mucho, por demasiado el margen, el spread, al interés que le está generando la transacción. Escuché recientemente, me llamó un cliente que necesita línea de crédito constantemente para mover su negocio. Tiene su liquidez también. El banco le ofreció, ok, pues yo no te doy una línea de crédito, yo te ofrezco un préstamo colateralizado por este capital. No puedes tocar este capital, queda totalmente Uh -huh, frisado en la cuenta. uh No -huh. puedes sacarle $1 más. Y le voy a hacer un pagaré por X tiempo, básicamente como un debt consolidation loan casi, por X tiempo, este interés, pero era demasiado costoso versus cuando nos ponemos a estructurarle y la ingeniería financiera, como mencionas, salía mucho mejor porque entonces el capital líquido que él tiene era mayor que lo que él necesitaba. Así que la cuenta en su totalidad iba a generar mucho más intereses positivos de lo que le está costando línea de crédito. En otras palabras, se pagaba sola si él deseaba. Pero obviamente con las ganancias del inventario y el retorno de la inversión que tuvo en su mercancía, en su negocio, podía repagar entonces línea de crédito con mucha más facilidad porque es más flexible la transacción terminó siendo positiva desde el primer día. Bueno, también tienes que tomar en consideración que si es una corporación en Puerto Rico y compra bonos del tesoro, que le conviene más en esta situación, porque hay que analizar lo que tienes tres fuentes de cash management. Tienes lo que se llama money market funds, tienes certificados de depósitos que son bancarios y tienes bonos del tesoro en escalera, que tienes vencimiento a 12 meses, tienes a 2 años, a 3 años, etcétera. Pero si lo utilizas en bonos del tesoro que puedas tenerlo un promedio de un 5%, ese interés para la corporación en Puerto Rico es exento por el hecho de que son ganancias que no van a pagar tax. Los intereses que le están costando ese margen o esa línea lo puede tomar como un interest deduction expense, como un business expense del negocio. Así que cuando tú vienes a ver, estás teniendo un arbitraje contributivo también en la transacción que no está figurado o no está en ese análisis que tú tienes, porque estás tomando un ingreso que no tributa por exención, pero a la misma vez tienes una deducción por el gasto de interés o el costo de interés que costó la transacción como un business expense. Así que estás creando un valor adicional dentro del proceso en términos after tax, que son rendimientos después de contribuciones versus antes de pagar contribuciones. Eh, son unos términos un poco más sofisticados, son más técnicos, pero son operaciones financieras que se toman en consideración para evaluar inclusive y lograr y llevar a determinar si hay un rendimiento total positivo, el cual definitivamente sin el factor contributivo que acabo de describir te lo va a dar, basado en esa línea y en esos accesos que tiene Lion Burn de conseguir algunos tipos de recursos y de fondos específicamente a unos costos más razonables. Ahora bien, mucha gente me ha preguntado, con la subida de tasas de intereses, eh, ¿qué tipo de financiamiento realmente? Porque la realidad es que uno de los issues que hay en el mercado de housing, principalmente aquí en Florida, aquí la absorción, me llegó los datos, la absorción en Florida sigue bajando. O sea, significa que la demanda sigue aumentando y el supply de construcción, o sea, el ofrecimiento de nueva vivienda o de inventario de nueva vivienda sigue disminuyendo porque se absorbe muy rápido, por eso es que se llama absorción.
La absorción está en 2.6, 2.7. Eso es sumamente seco, eso es bien bajo, eso es prácticamente, para que tengan una idea nuestros amigos radioyentes, el promedio nacional es 6, que es el balance histórico de inventario de ofrecimiento versus demanda. 4 es ahora lo que está a nivel nacional, que está por debajo de 6, significa que el mercado todavía sigue siendo bastante activo. 2.7 es ridículo. O sea, 2.7 estamos hablando de una situación donde un inventario de 60 días, eso es nada. O sea, eso significa una demanda enorme en términos de un mercado súper caliente, es lo que quiero decir. Un mercado donde vendedores tienen el upper hand. Ahora bien, en mercados regulares, el Affordability Index, que es el índice de poder absorber y poder comprar una unidad con financiamiento, se ha vuelto más difícil cada vez, Roberto. O sea, no hay duda que hemos visto un fenómeno que no se había visto mucho aquí en Florida. Es la primera vez en muchos años que unidades de medio millón a menos de 1 millón, pero entre 500 y 900, se venden más rápido. Fíjate bien esto. Se venden más rápido que una unidad de $350,000. Case in point, ahora mismo nosotros terminamos una construcción. Eh, pusimos el, el, la unidad en 770, tuvimos un cash offer en 760 en 7 días de ponerla en lista. En 7 días. Tenemos otra unidad que está en $515,000 y ya lleva 30 días en el mercado y no hemos recibido oferta. Tengo que bajar el precio. Y eso es por que ese mercado entre 500 y 900 es un fenómeno que mucha gente no lo entiende. Es un mercado de gente que ya tiene equidad y lo que quieren es que quieren comprar upper. Significa que quieren vender la unidad que ya tienen y con eso los reinvierten en unidad más cara y con más comodidad. Eso es un fenómeno de los baby boomers y lo estamos viendo claramente en las personas de 65, 67, 69 años y principalmente del Midwest. Es un fenómeno. Eso está pasando ahora. Pero el individuo que tiene que ir al banco, conseguir un approval letter of credit, o sea, una aprobación del loan y que tiene que jugar la financiada, está teniendo un hard time por 2 razones. Uno, que el pago le ha aumentado porque antes la tasa de interés era mucho más baja y ahora es más alta. Y hay, como es un mercado competitivo por el nivel de absorción, viene una persona, por ejemplo, yo soy desarrollador, si me viene a mí una persona con 760 cash y tú vienes, Roberto, con una muy buena carta de JP Morgan o de Bank of America por 770 full price, te tengo que decir que I'm going to take 760. Porque realmente yo, hay unos preceptos y lo estaremos haciendo con José Miguel en el podcast. Yo siempre he dicho que hay 3 factores increíbles en wealth management. Y es margen, significa spread, velocidad y leverage. En este caso, velocidad. Yo prefiero ganarme $10,000 menos, pero lo tengo en 30 días que esperar a 60 días y ganarme 770. So, es un concepto que mucha gente no entiende, pero yo prefiero tener eso en términos de precepto, de concepto. Velocidad, margen y leverage. Margen significa que yo pueda tener un margen ganancial con el costo de mi dinero más alto de lo que me costaría yo cogerlo prestado. ¿Ok? So, el problema que estamos viendo es que entonces tienes ese problema. Entonces, lo que estamos nosotros ayudando es, y esto es un consejo que yo pues se lo digo a los amigos radioyentes, exploren el adjustable rate mortgage en este momento, porque yo creo que las tasas de intereses, en mi opinión, van a bajar. No te puedo decir que vayan a bajar ahora, no se ve,
Pero sí creo que en 12, 18 meses, cuando tengamos un reajuste en la tasa de interés de ese loan, es muy posible, una gran posibilidad de que vas a tener un rate mucho más bajo. Y nosotros los desarrolladores estamos dispuestos a, en vez de pedir gastos de cierre, yo tengo un programa que se llama Pay Down Mortgage. Significa que lo que utilizo para closing costs se lo aplico a la nota hipotecaria para disminuir y subsidiar parte del pago mensual por el incremento que tuvo en el nuevo tipo de préstamo cupón que hay. Esos programas existen, que la gente no habla, no han necesitado de eso. Te soy franco, yo no lo he necesitado. Mis unidades se han vendido casi todas en cash en menos de 30 días. Hay algunas que tienen más, pero y no hemos tenido necesidad de hacerlo, pero sí le aconsejo a los amigos radioyentes que el desarrollador o el constructor puede darle, y esto no es ilegal, incentivos de en vez de tener gastos de cierre para, o sea, aportación a gastos de cierre, pida aportación a la nota y que la coja a un interés ajustable en vez de fijo. Porque lo que va a suceder es que la misma nota, si la tendencia es que ya estamos en el octavo inning del juego de 9 entradas, es que va entonces, sí, a lo mejor tiene este interés, pero ese interés va a cambiarle en 12 meses posiblemente con una gran posibilidad hacia abajo. Y su hedge, su protección, es que puede entonces decirle al desarrollador, mira, no me dé los gastos de cierre, closing costs. Dame esos gastos de cierre y abónamelo como un pay down a la nota directamente a principal. Y esa estrategia ha sido muy efectiva en mercados de 300, 250, 290,000, que la gente depende de un tipo de, de financiamiento de casi 96%. Y entonces, pues, puede ser algún tipo de ayuda. Pero esa es una de las situaciones que vamos a tener en los próximos 6 meses, que vamos a tener que tener incentivos para ayudar a las personas a comprar unidades. Mi humilde opinión es que yo preferiría un adjustable rate mortgage. Yo personalmente, yo tengo un adjustable rate mortgage en mis unidades secundarias de renta. Y la razón es por la cual yo creo que las tasas van a bajar de aquí a 12 a 16 meses. Si no, pues entonces estamos hablando de un nuevo paradigma y estamos hablando que todos los libros de economía yo los voy a quemar de mi casa, los voy a tirar al fuego porque no sirvieron. O sea, todo lo que estudié no sirvió. No, o sea, es una broma lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es que es algo totalmente fuera de la norma. Definitivamente estamos en un ciclo. De hecho, yo te escucho hablando del management de los accounts. Tengo una pregunta para ti que me la han hecho algunos radioyentes, no radioyentes, pero sí gente en la calle. Al tú tener una competencia de este cash management, ¿cómo tú ves entonces la valoración de los mercados de valores o de los equity markets respecto a una elevación de tasas y qué efecto tienen en general? Es una de las preguntas que mucha gente me hace a veces. Yo se las explico, yo sé que no, mi explicación no es muy buena porque se quedan todavía mirándome medio raro porque no entienden, pero a lo mejor tú puedes explicarlo un poquito mejor que yo, cuál es la relación entre tasa de intereses, mercado de valores y cómo eso influye en términos de la valoración. Muchas de las valoraciones de las compañías, para explicarlo aquí a Habichuela, se hacen basado en proyecciones de ganancias a futuro. Cuando uno mira, por ejemplo, cuando uno mira cuántos son los earnings por acción de una empresa, por decimos, una empresa que sea $1, pero esa acción entonces se está vendiendo a $18 por acción. Dicen, ¿por qué? Porque esa es una acción que me está generando $1 y me se está vendiendo $18. Pues entonces uno tiene que ver cuál es el múltiplo que se le está aplicando a esa acción. ¿Cuánto más yo estoy pagando, estoy dispuesto a pagar por esa acción basado en lo que realmente me está generando cada acción que yo compro? Pues uno hace esos cálculos aquí intentando explicarlo de habichuela
basado en el éxito o la probabilidad que esa empresa pueda continuar generando ganancias a largo plazo y qué factor de crecimiento va a tener. ¿Cuál va a ser el growth rate o el crecimiento que vamos a tener en estas ganancias y en esta, tanto en la ganancia por acción y en lo que le representa a ese accionista? Eso es un cash flow futuro, pero que se descuenta a una tasa de interés basada en los benchmarks. ¿Cuál es el benchmark de costo? No, por decir, vamos a decir el costo operacional de esto y vamos a descontarlo de tal manera. Si el benchmark aumenta, como ha venido aumentando, y lo fue lo que causó en gran parte mucha la volatilidad el año 2022, y si proyectamos entonces que las tasas de interés que antes estaban al cero, en donde el dinero se podía mover relativamente casi gratis y ahora está un 5%, 5,5%, pues yo tengo que aplicarle ese descuento a lo que es las valorizaciones de estas empresas. Y eso lo vimos durante el 2022. El 2022 los sectores de tecnología fueron los más que se vieron afectados, Ferdinand. Sin embargo, es el sector que más ha venido recuperando este año 2023. Todavía falta mucho por recuperar, pero han recuperado gran parte de las pérdidas. Algunas empresas ya recuperaron hace rato, no todo el sector, pero algunas de ellas han recuperado las pérdidas del 2022. Y uno dice, pues entonces el mercado está debidamente valorado. Bueno, cada vez que el mercado factoriza estos incrementos en tasas de interés, como hizo ayer, vemos que el mercado de acciones cae. Pues entonces hay que reajustar nuestras valorizaciones. Sin embargo, el rally que hemos visto en este año 2023 está más concentrado realmente al mundo de tecnología. No, realmente no está tan disperso en todos los sectores, por lo que todavía, cuando uno hace la valorización y las proyecciones de estas empresas, todavía hay mucha oportunidad en el mercado. Y es la rotación que pudiéramos comenzar a ver esta segunda mitad del año. No, tecnología coge un descanso, pero todavía hay muchas oportunidades en los mercados donde todavía están debidamente valorizadas y todavía puede haber un valor. Si vemos el Standard & Poor's 500 como una totalidad, uno dice, pues está un múltiplo de 16 a 18, está en uno de los picos más altos históricamente. Sí, pero miremos la composición del Standard & Poor's 500 basado en valorización de las empresas. 5 empresas componen el 25% del benchmark del Standard & Poor's 500. Y de esas 5 empresas, el 100% es de tecnología. Cuando uno realmente hace un ajuste, un equal weight, pues el mercado no está tan caro. Todavía hay oportunidad en el mercado. Y todo lo que determina qué tan caro, qué tan económico está en la factorización o los múltiplos que uno le aplica a las proyecciones de ingresos de estas empresas. Y por eso las tasas de interés afectan mucho este tipo de cálculo, el discounted cash flow. Una pregunta que te hago, si miras el earnings yield, que sería el recíproco del price earning ratio, que es precio dividido entre los earnings. ¿Cuánto es el price earning ratio del mercado en general? ¿18? Sí, señor. Divídete 1 entre 18. ¿Cuánto te da ahí? 1 entre 18. Le está sacando para saber determinar el valor que tenga la empresa. Ahí estoy tratando de hacer una comparación contra el bono del tesoro. Por ejemplo, es 6%. 5.5, sí, 5.55. Por lo tanto, el mercado ahora está fairly value basado en que si yo comparo la tasa del tesoro contra el earnings que me produce cada precio de lo que yo pago por una acción. Anyway, me están diciendo que nos tenemos que ir. Esto es muy buena continuación para después, para próxima, definitivamente el próximo para el próximo programa, definitivamente. ¿Cómo se llegan a los números de valorizaciones? Hablamos entonces, amigos radio oyentes, buen fin de semana, Roberto. Mucho salud para ustedes allá en la familia. Okay? Cuídense mucho. Bye bye.